principal. Muy bien. Pues estamos de nuevo, queridos oyentes, con ustedes en esta segunda parte de la Pica en Flandes, tratando el tema de que nos dejamos el otro día en la recámara, el tema de Ucrania. Hemos recibido muchas peticiones de nuestros oyentes, de nuestros seguidores, de personas del mundo cívico-militar, que después de este paréntesis veraniego requieren una aclaración sobre este conflicto que tan de cerca y tan de lejos nos afecta a los españoles por nuestra implicación de una forma directa, pero también directa. Y aquí siempre son muy bien recibidos los análisis de nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón, que es de las personas en España que más siguen este conflicto en el día a día y tiene criterio. Y luego, pues lógicamente, el valor añadido que ofrece esta mesa de debate, la Pica en Flandes, es que hablan personas que han estado en operaciones internacionales en primera línea. No son los todólogos habituales, los lerdos que ocupan los platos de televisión, que lo que hacen es desinformar y meter bulos, como Ana Pastor en Neutral y todos estos, que sin tener ni idea de la realidad militar se permiten el lujo de opinar. No, aquí en la Pica en Flandes opinan altos oficiales y personas expertas que saben de lo que hablan. Adelante, don Fernando, por favor, ilústrenos de la situación del conflicto en Ucrania. Bueno, pues quería un poco traer dentro de los programas en que venimos hablando del conflicto de Ucrania, que con todo lo que ha pasado en el verano y que hace tiempo que no tratábamos, pues un poco irlo actualizando. Y primeramente quería centrarme en lo que ha sido quizás la parte más llamativa e importante, que son los avances que se están produciendo en el frente. Digamos que hay dos factores que sirven para medir el éxito militar. Uno es la ocupación del territorio y otro es la destrucción o desgaste del ejército contrario. Bueno, pues si empezamos por el tema de ocupación del territorio, que además es algo mucho más fácil de analizar que el segundo, que tiene información mucho más limitada y difícil contraste, y que las conclusiones sobre él pues también se basan en mucha medida en la eficacia sobre el terreno. Y la eficacia sobre el terreno actualmente, y máxime con lo que es la cantidad de fuentes de información que hay, pues es algo, digamos, no al día, pero sí que a lo largo de los días bastante más fiable. Bueno, si cogemos tras el fracaso que tuvo la ofensiva de verano de 2023 por parte de Ucrania, aquella que se realizó tras la recepción de los blindados occidentales, pero que apenas sirvió para liberar unos 100 kilómetros cuadrados de territorio sin que se llegara a ocupar ningún objetivo estratégico. Bueno, el ejército ruso procedió a partir del otoño a ejercer presión a lo largo de toda la línea del frente, obligando al ejército ucraniano a mantener un amplio despliegue que lo debilitaba, y con dos ejes principales de avance, en Bakhmut y Avdiivka. En el eje de Bakhmut, que ya habían ocupado anteriormente y que había contraatacado Ucrania, los rusos reconquistaron las posiciones perdidas en dicha contraofensiva y han logrado ejecutar un avance en todo este tiempo de unos 7 kilómetros, en un año, no está mal, hasta el cercano pueblo de Chasityar, de 12.250 habitantes antes de la guerra. Y allí fueron frenados ante un canal de agua dulce a la entrada del pueblo, donde han estado varios meses frenados, y el ejército ruso mantiene la presión con incursiones y bombardeos que fijen a las tropas ucranianas, mientras derivó su esfuerzo principal hacia el sector de Avdiivka, una ciudad que tenía 31.000 habitantes antes de la guerra. Y esta ciudad era un objetivo muy importante para los rusos, pues está a solo 5 kilómetros de Donetsk, la capital de la región del mismo nombre. E incluso las líneas del frente en 2014 habían quedado en el aeropuerto de la ciudad, inutilizándolo.
porque alguien se haga una idea, sobre todo nuestros oyentes de Madrid, es como si Alcobendas fuera de otro país enemigo y la línea del frente pasara por el aeropuerto de Barajas. Eh, eh, y el frente no se había movido en dicha zona en los 2 primeros años de guerra. Pero a lo largo del invierno y primavera los rusos lograron tomar la población y al contrario de lo que había sucedido hasta ahora, que cada vez que los rusos tomaban un objetivo, los ucranianos volvían a establecer una línea de defensa muy corta distancia y los avances rusos eran muy lentos. Aquí los ucranianos no han logrado consolidar líneas de resistencia y los rusos han podido iniciar un progresivo avance que ha sido su mayor éxito hasta ahora y que está alejando el frente de la ciudad de Donetsk. Por su importancia, volveremos sobre este frente. Como decimos, lo que está buscando el ejército ruso es mantener presión a lo largo de todo el frente del Donbass. ¿Cómo es este frente? Pues este frente forma lo que podríamos considerar una L invertida. Primero va en vertical, desde la frontera rusa, cerca, al norte de la ciudad de Kupiansk, en el norte, hasta en el sur, por la ciudad de Vuhledar. Allí el frente gira y toma una dirección este-oeste hasta llegar al Dnieper, sobre todo por lo que es la provincia de Zaporilla, y luego ya a lo largo del Dnieper, el frente, digamos, es el río, en lo que es la provincia de Jersón. Las ofensivas se están dando sobre todo en lo que es la zona del Donbass y en ese frente vertical, mientras que el frente de Zaporilla y Jersón se mantiene mucho más tranquilos dentro de casi como aquella novela de la Primera Guerra Mundial, de sin novedad en el frente, pero donde hay acciones todos los días y hay, digamos, fuego artillero y hay incursiones dentro de lo que es un frente, digamos, defensivo de líneas de trincheras. Pero recorramos un poco cómo está el frente más activo. De norte a sur, lo primero que ya hemos hablado en la zona de Kupiansk, ahí el ejército ruso ejerce continua presión y está logrando ligeros avances, muy pequeños, pero progresivos. Podemos estar hablando de 1 o 2 kilómetros en esto, en que está avanzando hacia el río Skil. No llega a 5 kilómetros el avance, pero está buscando poner el frente en dicho río. Más al sur tenemos otra zona de Siversk, donde también hay una cierta presión, hostigando la ciudad de Bielorritka, que se mantiene como un entrante ucraniano en la línea rusa. Seguimos hacia el sur y ya hemos hablado, nos encontramos con Bakhmut, que hemos hablado de los avances rusos, y en los últimos días sí que parece que se están logrando consolidar algunas cabezas de puente al oeste del canal. Y sobre todo se ha producido un importante avance al sur de la ciudad que ha sobrepasado el canal y amenaza envolver las posiciones ucranianas, llegar al flanco sur de Chasiv Yar e incluso podría llegar a suponer una amenaza para la ciudad de Konstantiníivka, que tiene unos 70.000 habitantes un poco más al este. Si seguimos hacia el sur, nos encontramos que ahí los rusos también han producido un avance en un frente que no se había movido desde 2014. O sea, ya allí las líneas estaban donde habían quedado y que ha permitido a los rusos ocupar varias poblaciones. Entre ellas New York, así, tal como suena, se llama el pueblo ucraniano en 9.700 habitantes, Pisnitne, con otros 9.000 habitantes, y Zalidne, de 4.900 habitantes. Y el ejército ruso está ahora combatiendo en los arrabales de Toretsk,
ciudad de 35.000 habitantes antes de la guerra. Ya un poco más al sur tenemos donde se ha producido el principal éxito ruso, porque tras la toma de Avdiivka han logrado avanzar unos 25 kilómetros y en un frente de unos 20 kilómetros de ancho. Es su principal logro. Han ocupado distintos pueblos y actualmente están luchando a las puertas de Hrodivka, de 2.200 habitantes. Han ocupado Novohrodivka, de 14.000, y están combatiendo también en las afueras de Selidove, de 21.500 habitantes. Y ya han llegado a 15 kilómetros de la ciudad de Pokrovsk, que tiene unos 60.000 habitantes. Es importante un poco los visitantes por ver el tamaño de las ciudades, porque muchas veces no se ven muchas de las informaciones y parece que es casi todo igual, y vemos que son ciudades con un cierto tamaño. Este avance ha sido posible porque tal amplitud de ataques por un frente tan amplio ha estresado los recursos ucranianos, incluyendo la aparición de nuevos frentes, como el ataque ruso que hicieron al norte de Kharkiv, la segunda ciudad ucraniana. Kharkov es su nombre en ruso, y al interés ucraniano en preservar unidades, incluyendo algunas de las mejor equipadas con material occidental, que las han mantenido en reserva, para el ataque que han realizado en territorio ruso en Kursk. Los ucranianos, ya vista un poco el tamaño, digamos, de la amenaza, están reaccionando, constituyendo importantes líneas defensivas en torno a Pokrovsk, pero el avance ruso se ha orientado ahora hacia el sur, amenazando Ukrains de 10.600 habitantes, buscando eliminar un entrante ucraniano, alejando el frente de la ciudad de Donetsk y debilitando todo el frente sur ucraniano en el Donbass. Ambos contendientes, como he dicho, hicieron ataques diversivos para debilitar al contrario, los rusos en Kharkiv y los ucranianos en Kursk. Este ataque en Kursk ha resultado una sorpresa para los rusos, lo cual vuelve a mostrar sus debilidades en cuanto a inteligencia, ya mostradas en la ofensiva de 2022, lo cual les ha permitido ocupar una amplia zona y capturar prisioneros. Digamos que en términos de superficie ocupada, esta ofensiva es ligeramente inferior a lo que han ocupado los rusos a lo largo de todo el año, pero de mucha menor calidad, pues su mayoría son campos y aldeas, siendo el pueblo más importante ocupado Sudva, de 6.000 habitantes. Tras el éxito ucraniano inicial, se ha producido la correspondiente respuesta rusa y el avance está actualmente frenado en proceso de consolidación del frente. Ha sido, en mi opinión, un ataque de objetivos más políticos que militares. Es decir, mostrar un poco la capacidad de atacar a Rusia y ocuparle territorio, debilitar la imagen interna de Putin y como una posible baza para negociar. Yo no sé si mis compañeros de mesa quieren comentar un poco algo sobre lo que ha sido la evolución de la campaña. Por supuesto que sí. Enhorabuena por la intervención. Cedo la palabra a nuestro teniente general. Si quiere hacer algún comentario, por favor. Bueno, pues la verdad es que sería muy largo de comentar porque ya ha comenzado don Fernando con bastante, muy explícito en la situación del frente, en las intenciones de cada parte. Y entonces, desde el punto de vista de la táctica, en ese tipo de enfrentamiento que nos ha retrotraído casi a la Primera Guerra Mundial, pues son importantes la sorpresa por un lado y la seguridad por otro, ¿eh? Entonces, la seguridad, yo creo que los ucranianos
no han estado muy acertados en el sur, en el sureste, y por otro lado los rusos pues han facilitado o no han tenido en cuenta esa posibilidad de avance en su propio territorio en la zona de Kursk, lo cual ha sido, vamos aprovechando la sorpresa. El enemigo está volcado en una zona donde, por supuesto, la seguridad ucraniana no parece, después de tanto tiempo, que haya sido muy fuerte, y ha dado la sorpresa, pero porque yo creo que era una zona, o es una zona, que incluso los rusos no la tienen muy contemplada como problema que nos pase. Dice, he pisado suelo ruso y aquí saco un poco de pecho, ¿eh? Y a su vez nos encontramos siempre con la falta de medios por parte de los ucranianos. En fin, yo pienso que esto sigue dando muchos altibajos, una, una seguridad poco fuerte, poco sólida en ciertos puntos, y la sorpresa que permite alguna incursión, pero vamos, tampoco de un carácter muy importante. Esos ataques a distancia a Kiev y al interior de Ucrania, y ahora por parte de los ucranianos, aprovechando el material que se le da en el interior de Rusia, llegando hasta Moscú, parece ser, pues es un toma y daca que no nos va a llevar a ningún sitio positivo, y acabaremos, pues como para mí ha sido esta guerra, ¿eh? Un pulso entre los de un lado y los de otro, con Ucrania en el centro, poniendo hombres, territorio y los demás, pues haciendo su objetivo, pero ya no táctico, sino geopolítico en la zona. Nada más. Muchísimas gracias, mi teniente general. Cedo la palabra rápidamente a nuestro general y editor, don Salvador Fonten. Adelante, mi general. Bueno, queda poco tiempo. Yo solamente unos comentarios. Uno es que Rusia tiene la mala costumbre de empezar mal la guerra y terminarla siempre bien. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Eh? Después que algún estratega ha escrito que la ofensiva está en manos de los ucranianos. Ha pasado, es falso. La ofensiva estando en manos de los rusos. Y esto me recuerda un poco a la guerra civil porque lo que ha hecho al fin y al cabo los ucranianos son contraataques para detener una ofensiva. Y como hicieron el Ejército Popular de la República en Brunete o en Teruel o en Belchite. Y no han conseguido parar la ofensiva en el sur, que es donde están los rusos. No han conseguido ningún objetivo estratégico, porque aquello es un terreno baldío, ya están embolsados como fue la botella del euro y están dentro de una bolsa de fuego. Y no hace falta ahí, sino ahí esa unidad que están dentro tendrá un desgaste progresivo y muy duro a base nada más que de fuego. Y después, que no estoy muy de acuerdo con lo de Fernando Platón, que la victoria se consigue ocupando el terreno. La victoria se consigue destruyendo al enemigo. Destruyendo al enemigo, bien sus capacidades de lucha o bien su voluntad de luchar. Porque hemos visto que en Vietnam o en Afganistán y en la guerra de independencia con los franceses, que la ocupación del terreno no lleva a la victoria. La victoria se consigue destruyendo la voluntad de luchar del enemigo o destruyendo sus capacidades. Nada más, muchas gracias. Bueno, mi general, ha hablado usted hoy poco, pero ha sentado cátedra y no precisamente la de Begoña Gómez. No, es la doctrina lo que lo dice, yo no. Sí. No, Prodígase más en sus intervenciones, mi general. Adelante, sí. don Fernando, la réplica, que eso es interesante. Totalmente de acuerdo, mi general. Lo que sucede es que estamos en una guerra que no es una guerra de grandes batallas, sino es una guerra lenta de desgaste y, por tanto, no hay una información tan clara
sobre, digamos, victorias, que se puede decir sobre ejércitos enemigos. Es un poco la segunda parte que tengo pensado tratar ya por el tiempo, digamos, en otro programa, que es cómo puede estar ese desgaste de los ejércitos, que es lo que al final en esta guerra dará la victoria a uno o a otro. Muchas veces hemos hablado de que esto es una guerra de desgaste, y el desgaste en dos planos, en el material y en el humano. Bueno, pero efectivamente es que estamos aficionados por las películas y la Segunda Guerra Mundial de los grandes movimientos ofensivos, de grandes movimientos de fuerza. Y sin embargo, el arte de la guerra de desgaste es un tipo de guerra más. No hay que Sí, despreciarla. Y como fue la Primera Guerra Mundial, y la prueba es que después la guerra de movimiento de los alemanes fracasó. Y la guerra también muchas veces, por mucho correr, no se llega antes, sobre todo por falta de seguridad. Y, y entonces, pues esta guerra es una guerra singular, como todas las guerras son singulares, una guerra de desgaste, que tiene su arte también. Y gana quien la gana. Y el otro, por muchos artilugios que haga, por mucho que intente hacer floritura de cara a la galería, porque en vez de gastar esa fuerza en Kurt, la podía emplear en defender su territorio. Porque lo que ha hecho arriba es flor de un día. Nada más. totalmente de acuerdo. Han ocupado un pueblo de 6.000 habitantes como gran éxito. Pues ahí queda dicho, queridos oyentes, ya han visto el nivelazo de este programa, interesantísimo, ya nos ha adelantado don Fernando que habrá segunda parte, estaremos muy expectantes, pues de luego estar informados de la guerra de Ucrania hay que hacerlo a través de programas como este, no de platós, de lerdos y de gente ignorante que por mucha publicidad que tengan y muchos políticos no son capaces de hacerla hoy con el canuto. De la guerra hablan personas que han vivido guerras y saben de lo que hablan. Y en este programa, en La Pica en Flandes, tenemos primeros espadas, generales, coroneles, historiadores de primer nivel que están dispuestos a compartir con la audiencia su experiencia, su sabiduría y, de luego, ya el pueblo español que elija. O está con La Pica en Flandes o se va con Neutral. Yo, desde luego, les recomiendo que estén con La Pica en Flandes, de luego, el mundo cívico-militar, porque aquí se va a decir la verdad, cueste lo que cueste. Y como decía Unamuno, la verdad antes que la paz. Muy buenas tardes a todos, sigan con nosotros, les esperamos la semana que viene.